Mire, hace unos días se votó en el Senado de la República si se permitía o no que el expresidente Gustavo Petro saliera del país. Solo 11 senadores votamos negativo ese permiso. Hoy la Fiscalía está solicitando investigar a Gustavo Petro, no solamente por la violación de datos personales agravado, sino por homicidio culposo. Lo que ocurrió con Kevin, aquel niño que murió, y que el presidente salió cínicamente a mostrar su historia clínica que debía respetarse y a culpar a la señora madre que porque dejaba que su hijo montara bicicleta, hoy tiene a varios imputados por la Fiscalía que seguramente van a ser condenados, entre esos al interventor de la nueva EPS. Están solicitando esa investigación y no es el único proceso que tiene Gustavo Petro. Yo quiero recordarle al país que debe tener muy presente quiénes fueron esos senadores que permitieron esa salida del presidente Gustavo Petro del país, porque cuando este señor haga lo mismo que hizo Carlos Ramón, lo mismo que hizo Verónica Alcocer, lo mismo que hicieron otros funcionarios de su gobierno, tendrán entonces el Senado que responderle al país cuando no haya quien responda por esos procesos en los cuales esperamos todos justicia, entre esos la mamá de Kevin, que hoy, gracias a Dios y a la Fiscalía, está empezando a conocer la verdad de los que tuvieron una culpa directa, porque este niño se pudo salvar si hubiese recibido los medicamentos que la ley ordenaba que se le entregaran. Muchas gracias, presidente. Vea pues, José P. Hernández acaba de decirlo clarito. Solo 11 senadores se pararon firme contra el permiso de salida de Petro y hoy la Fiscalía ya está pidiendo investigarlo por violación de datos personales agravada y por el caso Kevin. En Colombia de frente respaldamos a quienes ponen el pecho y no tragan entero con el petrismo. Bienvenidos. Suscríbanse porque aquí se defiende el orden, la ley y a la fuerza pública. Sigamos que lo que viene del Senado deja al surderío retratado. Si me pueden poner por favor la imagen. Yo quiero decirle a los damnificados del país que por favor lean el artículo 5 de la resolución 0743 del 6 de agosto del 2026. Esa resolución lo que dice es que debe haber una subvención económica de arrendamiento temporal. Es lo que necesitamos ya. No necesitamos a la gente en albergues. No la necesitamos en las carpas porque eso es absolutamente inhumano. Lo que vive un damnificado en una carpa de esas a la intemperie, porque hay que decirlo, hoy muchos están a la intemperie. Necesitamos que se entreguen ya los subsidios o la subvención económica. Y sí, fue el gobierno del presidente Gustavo Petro el que aumentó esa subvención económica que antes era de 200.000 y hoy está por 1.175.000 y dependiendo del número de integrantes de la familia esto puede aumentar. Porque es un asunto de dignidad que hay que resolver de manera inmediata. Porque los que hemos sufrido tragedias sabemos lo que ocurre en un albergue. Hay violaciones, hay situaciones de violencia que debemos evitar. Así que mi llamado a la unidad de gestión de riesgos, por favor, entregue de manera inmediata a todos los damnificados del país el subsidio de vivienda. Por supuesto que hay que hacer un llamado también en relación a lo que ocurrió con el ingreso al país de los supuestos brigadistas de Israel. Le pido al señor canciller Omar Bula que le explique por qué presionó de manera indebida a los integrantes del puesto de mando unificado. ¿Por qué no le ha entregado al país una argumentación clara del ingreso de este personal militar? Sabemos que son expertos en estructuras pesadas, no en estructuras livianas de 5 pisos, como lo que pasó en Cali o lo que pasó en Pereira, sino en megaestructuras. ¿Cuál es la justificación? Señor canciller, entréguele al país la justificación por la cual usted venía presionando desde el primer día que tenía que ingresar Israel a este país. Zuleta sale a vender como logro del petrismo un subsidio que, según ella, subieron a 1.175.000.
El drama real de la gente no se resuelve con cifras en micrófono, se resuelve con ejecución, control y entrega rápida, sin clientelismo ni show. Dignidad sí, pero con gestión seria de la unidad de gestión del riesgo y con vigilancia para que la plata llegue al damnificado, no al politiquero de turno. Y el remate es peor. Mientras pide inmediatez, intenta frenar ayuda internacional por prejuicio ideológico contra brigadistas israelíes. La cooperación en emergencias se define por capacidad técnica y coordinación, no por afinidades políticas. Con los colombianos no se juega. Que actúen, que entreguen y que no bloqueen a quienes pueden salvar vidas. Sigamos. Pero además quiero decir a la señora Ana Lucía Pineda, esposa del señor Abelardo del Espriella, primera dama, a la señora Tatiana Céspedes Arboleda, esposa del vicepresidente José Manuel Restrepo. Las primeras damas no tienen un cargo oficial. ¿Cómo es posible que se trate la emergencia como un asunto de caridad? No, esto es un asunto estatal y deben regirlo los cargos. ¿Cómo es posible? Continúe, senadora. Que sean las primeras damas las que le dan órdenes a los generales de la República, que les dan órdenes a quienes tienen que trasladar las ayudas humanitarias. No, eso no puede ser. Las primeras damas no son un cargo oficial ni tienen mando en nuestras fuerzas militares. Yo le pido, ni siquiera el señor ministro, porque en la cadena de mando no está el señor ministro de Defensa. Están los generales de la República. Ustedes no pueden estar recibiendo órdenes de las primeras damas. Esto no es un asunto de caridad. Esto es un asunto de atención estatal. Y tiene que ser de esa manera, porque una tragedia no es un castigo divino. No, es una situación de emergencia que tiene protocolos de atención. Y por último, señor presidente, para informarle al país que los negociantes están, como lo decía en una de las constancias, lavándose las manos para... Termine, senadora. Para construir nuevas viviendas. Primero lo que se debe hacer es el reforzamiento de las viviendas que salieron afectadas. Primero lo que se debe hacer es activar ese banco de materiales de construcción del Ministerio de Vivienda que lo activamos en el gobierno pasado del presidente Gustavo Petro. Ese banco que nos ayuda para reconstruir esas viviendas, que no crean que somos pendejos como las veces pasadas cuando Andesco y otros quieren los meganegocios de la construcción de nuevas viviendas. Cada demolición es una amenaza de un negociante. Primero la evaluación de la infraestructura, la recuperación de las viviendas y sobre todo pensar en las familias. Gracias, presidente. Ahora resulta que Isabel Zuleta pinta a las primeras damas como si estuvieran mandando a los generales. No nos vengan con ese cuento. La atención a emergencias la lidera el Estado a través de la UGRD, gobernadores, alcaldes y con apoyo logístico de las fuerzas militares. Si las primeras damas acompañan, coordinan donaciones o visibilizan necesidades, eso no convierte la ayuda en caridad ni las pone al mando de la tropa. Y qué doble moral. Cuando el petrismo metió a su entorno en actos oficiales y en la agenda pública, silencio total. Ahora se rasgan las vestiduras. Además, vender el famoso banco de materiales como la panacea suena a humo, sobre todo con el prontuario de la UGRD y sus atrasos. La prioridad es ejecución seria, auditoría real y cero clientelismo. La gente necesita techos firmes, no discursos ideológicos. Sigamos, que lo que viene la deja aún más retratada. No, senadores del Pacto Histórico, no nos vamos a ver en los tribunales, pero sí vamos a ver a muchos de ustedes en las cárceles. No nos veremos en las calles porque ya no hay tamales. No hay presupuesto para mover a sus huestes y no vamos a permitir que se prive a los niños de la educación para hacer falsas manifestaciones. Mientras tanto, sí, Ana Lucía Pineda y la doctora Tatiana han llevado 3.200 toneladas con la campaña Un Solo Corazón. Tal vez a alguna senadora aquí le preocupa que la primera dama pida la colaboración de la fuerza pública, cuando ella pedía era que la fuerza pública dejara libre a los asesinos y bandidos de la oficina
de Envigado. No, no nos vamos a ver porque mientras tanto estaremos ocupados gestionando y movilizando las ayudas extranjeras, más de 220 toneladas recibidas de países amigos y el desembolso más rápido de la historia del Banco Mundial por 200 millones de dólares y más de un billón de pesos donados por los empresarios del país, los grandes empresarios del país que sí confían en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Y toda esta parafernalia de la bancada del Pacto Histórico y sus otros aliados me recuerda al famoso Roberto Gómez Bolaños, a Chespirito. Parecen Kiko, de la pataleta a la historia, a la histeria, de la histeria a la mentira, de la envidia a los gritos, la mezquindad y el infantilismo del Pacto Histórico, mientras el país enfrenta la realidad de su gobierno con el libro de la verdad, una vergüenza nacional. Ahí no hay corrupción por asociación ni afinidad, hay corrupción pura y dura, el saqueo total de la UNGRD, que la dejó con menos de 30.000 millones de pesos en caja el lunes 7:40, el día del sismo. Lo que preocupa a la bancada del Pacto Histórico, la de Kiko, es que la confianza vuelve, la esperanza vuelve, la inversión vuelve, las tasas de interés que paga la nación bajan. Y eso sí que molesta a esa bancada marxista, eso sí que los preocupa y su afán es romper la esperanza del pueblo colombiano, romper las fibras que hoy están recuperando la ilusión de vivir en Colombia y de reconstruir a Colombia. Mientras tanto, los aliados terroristas y narcotraficantes asesinan a nuestros soldados y policías, los secuestran con el silencio abrumador de la bancada del Pacto Histórico y sus aliados. Gracias, señor presidente. Vea pues, esto encaja perfecto con lo que venimos diciendo. Mientras el petrismo arma show, la intervención apunta a resultados concretos en ayudas y cooperación. Incluso menciona desembolsos internacionales y toneladas ya movidas. Esas cifras deberán auditarse con rigor, pero el mensaje es claro: gestión en marcha y cero bloqueo ideológico. También queda retratado el doble rasero con la fuerza pública y el silencio frente a los ataques a nuestros soldados y policías. Si hubo saqueo en la UGRD, que lo determine la justicia y que respondan los responsables, sin fuero político que valga. Y si la confianza y la inversión empiezan a repuntar, eso tumba el relato de la histeria del Pacto Histórico. Seguimos, porque el contrapunto apenas se está calentando. Hola, hola. Me parece muy chistoso lo que dice el senador, porque mientras que él dice que no queda plata y que no había dinero, el señor Abelardo, entonces, ¿por qué no dejó entrar la cooperación internacional a Colombia? Le cuento al senador que más de 500 toneladas se han llevado solamente esta semana por parte de quienes hacen parte de esta colectividad. Y mientras que usted dice que nosotros queremos impedir y sabotear, le cuento que me alegra mucho que usted esté acá y no en Santa Marta, como pasó con el señor ministro de Vivienda, que estaba ya pues muy campante mientras que las familias estaban a la intemperie. Eso sí me parece a mí improvisación y me parece que es precisamente sabotear todo este proceso en el cual los colombianos esperan mucho, tanto del gobierno como de nosotros. Mientras que están entregando balones, como si los colombianos necesitaran balones en este momento y no la reconstrucción de sus casas y no las ayudas humanitarias necesarias. Me parece que hay que prestarle un poco más de atención a la realidad del país, porque la desconexión que yo he notado en este gobierno es absolutamente total. Es impresionante. Mientras que están haciendo un show con un libro, deberían estar llevando las ayudas humanitarias y prestando todas las entidades que estén al alcance de este gobierno para llevar esa ayuda y no estar payaseando y no estar haciendo lo que no se debe hacer y no estar de viajes turísticos y no estar entregando ayudas que no se necesitan. La gente espera más de ustedes, la gente espera más de nosotros, más responsabilidad. Hasta Walter, que viene de la orilla zurda, termina admitiendo la desconexión, el show y la improvisación. En eso hay verdad. Pero no nos vengan con ese cuento de culpar a Abelardo por la cooperación. La posición ha sido clara desde el del principio. Ayuda sí,
toda, con protocolos, control y sin clientelismo. Esas supuestas 500 toneladas quedan bajo el microscopio, con auditoría y trazabilidad. Nada de propaganda. Y sobre los globos y la farándula con libros, quedó retratada la frivolidad del petrismo en plena emergencia. Aquí se necesita ejecución seria, fuerza pública respaldada y la UGRD concentrada en resultados. En Colombia de frente lo decimos sin rodeos, orden, control y cero show. Gracias por llegar hasta acá. Suscríbanse para seguir dándole duro a la doble moral y defendiendo a quienes sí trabajan. Nos vemos en el próximo.